Esto es Teoría del Poder. La revolución de la independencia norteamericana y los pensadores revolucionarios. Entre los hombres que surgieron en la revolución por la independencia y que lucharon ideológicamente por ella contra las tentativas absolutistas de la metrópoli inglesa, se destacaron Samuel Adams y Benjamin Franklin. Además, se enfrentó Adams a la prepotencia del Parlamento inglés. Lord Mansfield, presidente de este alto organismo, sostuvo los derechos del Parlamento, erigido en el más alto poder del Estado desde la Revolución de 1688, sobre las colonias inglesas de Norteamérica. Adams le salió al encuentro con una argumentación jurídico-política a través de la cual, antes que como filósofo político, aparece más bien como agitador y polemista. Adicionalmente a Adams y Benjamin Franklin, también otros pensadores revolucionarios fueron importantísimos sobre la base de sus argumentaciones políticas, jurídicas, económicas y filosóficas que ayudaron a fundamentar de manera ineludible el pensamiento de la independencia norteamericana y a raíz de eso también el pensamiento de la independencia latinoamericana. Ahí estuvieron Alejandro Hamilton, Thomas Jefferson y Thomas Paine. Eso es lo que veremos el día de hoy en Teoría del Poder. El poder y la libertad, los principios y anhelos humanos que han marcado la historia y marcarán el futuro de la humanidad. Acompáñenos a tratar de entender por qué la humanidad busca tanto el poder y persigue permanentemente la libertad. Veremos. Adams y Franklin. Adams, sin negar la vinculación y fidelidad de las colonias al rey de Inglaterra, repudiaba toda idea de dependencia al Parlamento porque precisamente fue el rey quien otorgó sus cartas acordadas a las colonias, las cuales establecían un verdadero vínculo contractual al que era ajeno el Parlamento. Y aunque éste hubiese sustituido al rey en sus derechos de supremo gobernante, por lo mismo debía respetar los convenios celebrados por el rey cuando tenía potestad de hacerlo, caso en el que se encontraban las cartas acordadas a las colonias norteamericanas. Fue además un hábil expositor del principio de que no hay impuestos sin representación y que toda tentativa en contrario era simplemente un brote de tiranía. Después de estallada la revolución de la independencia, Adams, en su papel de agitador, divulgó la doctrina de Locke referente al derecho de resistencia y de insurrección del pueblo contra toda tiranía, aplicando esta teoría a la necesidad que tenía el pueblo norteamericano de las colonias de resistir a la tiranía metropolitana y en definitiva de independizarse de ese gobierno. Benjamin Franklin, que tenía la parisonomía y la sagacidad del diplomático, fue contemporaneizador y ecléctico y consideraba que el Parlamento metropolitano tenía el derecho y potestad para gravar el comercio con las colonias. Y en ese sentido podía crear tarifas aduaneras impositivas, pero por virtud de las cartas acordadas carecía de poder para establecer impuestos dentro de las colonias, sin el consentimiento de sus legítimos representantes. Alejandro Hamilton y su posición moderada. El Federalista fue el órgano de prensa en el que la alta burguesía norteamericana comenzó a traducir su pensamiento. Hamilton y Madison, sus principales redactores, abogaron constantemente por la creación de un fuerte poder federal centralizado como garantía contra los peligros exteriores para la protección del comercio y la prosperidad industrial de Norteamérica, y como salvaguarda contra los desórdenes internos. Alejandro Hamilton se inclinó ostensiblemente hacia la idea de creación de una monarquía constitucional en Norteamérica, sobre el modelo de la monarquía inglesa, y al no ser posible este propósito, propugnó una república en la cual el poder ejecutivo estuviera encargado a un presidente de mandato vitalicio y dotado de los más amplios poderes. De todas maneras, como la posibilidad de un presidente vitalicio fue desahuciada en el Congreso Constituyente, Hamilton luchó porque los poderes del jefe del Ejecutivo fuesen amplios y la responsabilidad de los ministros ante el poder legislativo fuese casi inexistente. La idea de la creación del Senado como freno para la aprobación precipitada de las leyes inconvenientes al gobierno de la República tuvo en Hamilton uno de los más ardientes propulsores.
Por otra parte, expresando siempre los intereses políticos de la alta burguesía norteamericana, Hamilton pensaba que la muchedumbre popular, es decir, los obreros, manufactureros, los artesanos y los pequeños granjeros, que eran evidentemente mayoría, tenían el defecto de su inconstancia y de su ignorancia, y para resguardar a la república de estos males, quienes debían asumir la responsabilidad total del gobierno debían ser de clases ricas y adineradas, por cuanto ellas, por su holgura económica y por la cultura que adquirían mediante sus riquezas, estaban en condiciones de gobernar racionalmente y con acierto el Estado. Para hacer práctica su tendencia, Hamilton fue uno de los principales sostenedores de la necesidad de un censo patrimonial para la concesión de derechos políticos, de tal manera que solamente los propietarios, poseedores de una renta elevada y contribuyentes al Estado con cifras altas de impuestos, pudiesen tener acceso a la ciudadanía, quedando al margen de esta las amplias masas populares desposeídas. Thomas Jefferson, sus conceptos políticos. Fue el teórico político revolucionario más sistemático antes y después de la Revolución Norteamericana. Nacido en Virginia a la edad de 22 años, juntamente con Washington, Henry y otros pequeños terratenientes, resolvió oponerse a los gravámenes ingleses sobre las mercaderías coloniales. Fue uno de los fundadores del Comité de Correspondencia, fue miembro de la Convención del Estado de Virginia y proyectista de la nueva Constitución Modelo de dicho estado. Fue también uno de los redactores de la Declaración de la Independencia, en la que concluyó un párrafo condenatorio de la esclavitud como algo contrario a la naturaleza humana, pero que por intereses de los plantadores del sur fue excluido. Como granjero pequeño, Jefferson sostiene en su libro Anotaciones sobre Virginia que las virtudes sociales provienen de la tierra y que esta es el fundamento esencial de la economía. Por eso es que los trabajadores de la tierra, o sea, los pequeños granjeros, constituyen en un pueblo escogido por Dios para cimentar una república democrática. Es que Jefferson consideraba ideal para Norteamérica una república democrática en la que tuviese libre desarrollo una economía agraria de pequeños granjeros. En su ideología política sostuvo una polémica constante con Hamilton y los federalistas, oponiéndose a su implantación de una dictadura de la burguesía. En ese sentido refutó con éxito la tesis de Montesquieu, explotadora igual que Hamilton y Madison. En ese sentido, de que la forma republicana es inadecuada para los países de gran extensión territorial, y apoyándose en la propia experiencia norteamericana, sostuvo que contrario, que las grandes extensiones son una condición adecuada para el régimen republicano democrático. Criticó también la Constitución norteamericana de 1787, en la que anotaba con una falta de capital la ausencia de un Bill of Rights, y principalmente las libertades de palabra, de prensa y de religión, y censuraba además como una nota antidemocrática la inexistencia de una disposición especial que impidiera la reelección en periodos sucesivos de los presidentes de la República. Jefferson creía en la exigencia práctica e intuitiva del mejoramiento en la masa de hombres comunes a expensa de los intereses tradicionales de los grandes propietarios y grandes ricos, como un imperativo social apoyado en el fundamento de los derechos naturales de la humanidad, básicos para su ley y moral. Jefferson y su teoría del contrato. Jefferson rechaza la idea de un contrato social original y la derivación de todos los poderes justos del Estado únicamente del consentimiento de los gobernados. En la teoría de Jefferson, ningún gobernante se separa para colocarse frente al pueblo como una parte independiente del mismo contrato tácito o expreso. Habiendo nacido los hombres iguales e independientes, no están atados inexorablemente por ningún contrato social, tradicional u original. Los pueblos no admiten vicario de Dios, ni ningún símbolo del Estado eterno, ni el grupo alguno de gentes que pretenden gobernar a los otros. Por su bien, por obligación moral, los funcionarios ejecutivos han recibido pues su poder del pueblo. Esta teoría la complementa Jefferson con la idea de que la formación de la sociedad debe tener como base un contrato social celebrado entre los hombres cuya finalidad debe ser la mejor satisfacción de las necesidades comunes, pero que al mismo tiempo este contrato debe asegurar a sus participantes de un derecho igual en la formación y en la fiscalización del poder público. En ese sentido, impugnaba la tendencia a privar los derechos políticos a los individuos sin propiedad ni tierras, porque ellos, precisamente, constituyen la mayoría de la sociedad que viene existiendo durante largo tiempo.
las revoluciones periódicas. El contrato social debe ser constantemente renovado y por eso rechazaba la idea del contrato original hasta el extremo de sostener que ninguna generación posee poder para obligar a sus sucesores a aceptar sus leyes. En consecuencia, sostenía el principio de que los miembros de la sociedad tienen inconstante derecho de revolución contra la tiranía. El árbol de la libertad, afirmaba, debe ser regado de vez en cuando con la sangre de patriotas y de tiranos. Consideraba en ese sentido la necesidad de una revolución periódica cada 19 o 20 años, que es un intervalo requerido para el surgimiento de una nueva generación, o sea, una revisión constitucional completa que debía dar a la Constitución el Estado un vigor remozado y una nueva fuerza popular. Para Jefferson, estas revoluciones eran como estallidos de trueno que purificaban y esclarecían la atmósfera. Así como el mundo físico le escribía a Madison en 1787, son necesarias las borrascas, así también en el mundo político son indispensables las sublevaciones. En ese sentido, creía que las revoluciones periódicas eran siempre algo bueno para la sociedad y es por eso que para mantener siempre vivo el espíritu de resistencia del pueblo contra los malos gobiernos. En síntesis, Jefferson, al exponer sus principios, exaltó una democracia republicana en su forma más antigua, más individualista, apropiada para una república de pequeños terratenientes o granjeros, porque en ese aspecto la política de Jefferson en pro rural, en contradicción con los planteamientos políticos de Hamilton, que expresaba las conveniencias de la gran burguesía industrial. Thomas Paine, su personalidad. Thomas Paine es una de las figuras más interesantes de la Revolución norteamericana, porque representa más consecuentemente la tendencia democrático-burguesa. Era descendiente de una familia de granjeros pobres perteneciente a la religión mormónica o cuáquera. Nació en Thetford, Inglaterra. Emigró a América del Norte en 1774 a iniciativa de Benjamin Franklin, donde se incorporó al movimiento revolucionario por la independencia, destacándose como uno de los mejores combatientes. En 1776 publicó un folleto intitulado El sentido común, The Common Sense, donde llamaba bandido coronado al rey Jorge III y planteaba la necesidad de que las colonias inglesas proclamaran su independencia absoluta de la metrópoli. Se incorporó como voluntario al ejército norteamericano y allí publicó otro folleto titulado La crisis norteamericana, en forma de proclamas que exhortaban al pueblo a luchar enérgicamente por la independencia, habiendo conseguido elevar al máximo la moral de las tropas combatientes contra el poderío inglés, fortaleciendo la fe popular en el triunfo final de la revolución. En 1781 fue designado miembro de la delegación norteamericana que en representación de las colonias inglesas gestionó la ayuda del gobierno francés en la revolución contra Inglaterra. Paine regresó en 1791 a Inglaterra, donde publicó Los derechos del hombre, The Rights of Man, huyendo después a Francia, donde fue elegido diputado a la Convención Nacional, pero reducido a prisión durante el régimen de Robespierre. Escribió en la cárcel La edad de la razón, The Age of Reason, defendiendo el deísmo contra ateos y cristianos. Fue condenado a muerte, pero su puesto en libertad regresó a Norteamérica, donde también sufrió las persecuciones de la alta burguesía hasta que murió en New Rochelle, en el estado de Nueva York. La defensa de la Revolución Francesa. La obra más famosa de Paine es Los derechos del hombre, The Rights of Man, que es una vigorosa y candente crítica al libro Reflexiones sobre la Revolución Francesa, de Edmundo Burke. Paine comentó el asombro de ese escritor ante la Revolución Francesa en términos mordaces. Como los hombres inteligentes se asombran ante las cosas estúpidas y los otros hombres ante las cosas cuerdas y sensatas, ignoró en cuál de estas dos afirmaciones apoyarme para juzgar el asombro de Mr. Burke. Lo cierto es que él no comprende la Revolución Francesa. Paine concluía que él comprende el sarcasmo afirmando en vista de la veneración supersticiosa de Burke a la monarquía inglesa, que el objeto del respeto de Burke no eran los principios, sino simplemente el poder por sí mismo. Además, Paine, en su obra citada, hizo un análisis pulcro y detallado de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de Francia. La monarquía inglesa, para Paine, dice que los hombres nacen todos iguales
y que por tanto tienen también iguales derechos naturales, que son inalienables. Esos derechos naturales constituyen la única fuente de los derechos civiles, que surgen porque los hombres tienen la necesidad de vivir en sociedad. Por eso es que el gobierno, que se constituye mediante el contrato social, tiene por finalidad la salvaguardia de los derechos y libertades civiles de los hombres. Agrega Payne que si los hombres se guiaran solamente por los principios morales, no habría necesidad de ningún gobierno. Considera Payne que los gobiernos son de dos especies: los surgidos del seno del pueblo y los constituidos por encima de él. Estos últimos tienen irremediablemente la naturaleza de la tiranía. El gobierno surge de un contrato de hombre a hombre y no de un contrato entre los hombres y los gobiernos, y según cómo es dirigido el gobierno, este es de tres categorías: dirigido por el sacerdocio, por los conquistadores y por la razón. Los dos primeros unen sus esfuerzos y se alían. La llave de San Pedro y la llave del tesoro se unen en íntima alianza, y la multitud asombrada y engañada ha idolatrado esa unión. La finalidad de la revolución. Revolucionario como era, Payne sostuvo que la revolución debía ser acometida solo para obtener algún gran beneficio de proporcionarse a los nacionales, caso en el que correrían peligro quienes se opusieran a esa marcha. Tenía la convicción de que el régimen monárquico hereditario estaba en su agonía y que triunfaban y triunfarían las revoluciones realizadas sobre la base amplia de la soberanía nacional y del gobierno representativo. Auguraba para después de las revoluciones una era en la cual, según podemos presumir, toda Europa formaría parte de una gran república y en el cual el hombre será completamente libre. Afirmaba con énfasis que el pueblo tiene derecho inalienable y propio de sí para destruir cualquier forma de gobierno que no se adecue a sus necesidades e intereses. Por eso es que toda revolución contra un gobierno despótico o una tiranía es siempre legítima. Por otra parte, Payne considera que solamente mediante las revoluciones y la deposición de los gobiernos reaccionarios, la humanidad puede librarse de las guerras y de las conquistas. La revolución de la independencia norteamericana y la constitución de los Estados Unidos actualmente son y fueron los ejemplos más importantes para el realce de los sentimientos independentistas para todo el continente americano. Sabemos que Estados Unidos fue el precursor de la independencia y el cese del colonialismo, pero inmediatamente surgieron países como México, Venezuela, Argentina, Haití y Bolivia, quienes también empezaron el progreso de una revolución independentista a partir de algunos años posteriores a la revolución de los Estados Unidos. Bueno, ese fue el video de Teoría del Poder por el día de hoy. Si te pareció interesante este video, no te olvides dejarle me gusta. De igual manera, suscríbete al canal y activa la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjanos tu comentario para poder realizar un debate permanente sobre este tema, y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo video aquí en Teoría del Poder.